¿Alguna vez has sentido que tu vida se ha derrumbado por completo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentes tanto dolor, humillación y sufrimiento antes de experimentar la victoria? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un propósito divino para cada lágrima que derramas? Que tocar fondo no es el final, sino más bien el principio de algo extraordinario. Existe un secreto espiritual que pocos conocen y que puede transformar la manera en que ves tus pruebas. Muchas veces, cuando estamos en el momento más oscuro de nuestras vidas, nos preguntamos si Dios nos ha abandonado. Sentimos que estamos solos, que Él se ha olvidado de nosotros. Pero ¿qué pasaría si os dijera que Dios nunca está ausente? Que Él realmente te está moldeando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hoy en este vídeo descubrirás verdades profundas acerca del por qué Dios permite que toquemos fondo antes de la exaltación. Profundicemos en las Escrituras y entendamos cómo el Señor actúa de manera misteriosa para transformar nuestras caídas en escalones para nuestra ascensión. Y tengo una petición para ti. Si has pasado o estás pasando por un momento difícil y crees que Dios tiene un propósito en esto, comenta ahora mismo: paz en Cristo. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe, es una manera de unirnos como hermanos y llevar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo hoy. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a difundir esta palabra de esperanza a otros corazones angustiados. Y si aún no estás suscrito, debes saber que este canal ha sido un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca o que buscan el alimento diario para el alma. En los próximos minutos desentrañaremos juntos un principio poderoso que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus luchas. Y cuidado, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Empezamos. José en Egipto, del fondo a la exaltación. Imagínate ser traicionado por aquellos que se supone que te aman, ser vendido como esclavo, agraviado y arrojado a prisión sin haber cometido ningún delito. Esta es la historia de José, un joven que experimentó los momentos más bajos de su vida antes de ser exaltado por Dios. José era el hijo amado de Jacob, pero su vida dio un giro inesperado cuando sus propios hermanos, impulsados por la envidia, lo vendieron como esclavo. De heredero de una gran promesa, pasó a ser prisionero en Egipto. Fue humillado, olvidado y sufrió durante años. Pero en ningún momento Dios lo abandonó. Por el contrario, cada paso de su caída fue parte del plan divino para su ascenso. Tocar fondo como parte del propósito. Muchas veces miramos nuestras dificultades y nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? Pero podemos ver más allá del dolor. José podría haber cedido a la desesperación, podría haberse amargado, enojado o haber abandonado su fe. Pero él eligió confiar en Dios aun cuando cada circunstancia gritaba que había sido olvidado. Y así es como obra Dios. Él nos permite pasar por desiertos, cárceles y valles profundos, porque en estos lugares nos moldea, nos prepara y nos capacita para algo mayor. Si José hubiera ido directamente al trono, sin pasar por el foso, no se habría convertido en el gobernante sabio y preparado que salvó a naciones enteras del hambre. Dios no solo estaba planeando la liberación de José, Él estaba preparándolo para liberar a otros. ¿Qué pasa contigo? Es posible que usted esté atravesando un momento de humillación, injusticia o pérdida. Tal vez fue abandonado por aquellos a quienes más amaba, tal como José lo fue por sus hermanos. Quizás usted haya sido traicionado por sus amigos, haya perdido su trabajo o esté atravesando una crisis que parece no tener fin.
Pero si Dios permitió que tocaras fondo, es porque te está preparando para algo más grande. Tu sufrimiento no es en vano. Tu dolor tiene un propósito. José salió de la prisión para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y cuando finalmente se reunió con sus hermanos, dijo algo que resuena hasta el día de hoy. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para hacer lo que hoy sucede, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Lo que hoy parece injusticia, mañana puede ser la semilla de tu exaltación. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que parecía que Dios te había olvidado, pero luego entendiste que Él te estaba preparando para algo más grande? Comparte tu experiencia en los comentarios o simplemente escribe: Dios me está preparando para algo más grande, para declarar su fe. Trabajo. Tocar fondo pone a prueba nuestra fidelidad. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y próspero. Lo tenía todo: familia, riqueza, salud y respeto. Pero de repente todo le fue arrebatado. En un solo día perdió a sus hijos, su fortuna y su salud. Él, que una vez fue uno de los hombres más respetados, ahora estaba en el polvo, cubierto de heridas, sin entender por qué Dios había permitido tal prueba. Muchos nos identificamos con Job. Hay momentos en la vida en que parece que todo se derrumba. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios se hubiera olvidado de ti, como si todo lo que construiste con tanto esfuerzo se estuviera desmoronando ante tus ojos. Tocar fondo como prueba de fe. Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job, pero con un límite. No podía quitarle la vida. Esto nos enseña algo profundo. El enemigo puede intentar derribarnos, pero Dios siempre tiene el control absoluto. La esposa de Job, al ver su sufrimiento, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme y declaró: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Job 2:10. Esta es una pregunta que todos debemos responder. ¿Podemos confiar en Dios solo cuando las cosas van bien? ¿O nuestra fe permanece incluso cuando Él nos permite caminar por el valle de sombra de muerte? Muchas veces Dios nos permite tocar fondo para probar nuestra fidelidad. Él quiere saber si lo amamos por quien Él es o solo por lo que Él nos puede dar. La restauración viene después del juicio. Job lo perdió todo, pero su historia no terminó en dolor. Dios le restauró la vida al doble. No solo recibió nuevas posesiones, sino también una nueva familia, una nueva oportunidad de vivir y dar testimonio de la fidelidad de Dios. Tocar fondo no fue el final para Job, así como tampoco lo será para ti. El sufrimiento no define tu historia. La fidelidad de Dios, sí. Si estás pasando por pruebas y sientes que estás en tu límite, recuerda: aquellos que permanecen fieles a Dios verán restauración en sus vidas. Comenta ahora: mi fidelidad a Dios es mayor que mi dolor. Si crees que Dios tiene un plan mayor, incluso en medio del sufrimiento. Moisés y el desierto. Tocar fondo como entrenamiento para la misión. Moisés creció en el palacio de Egipto, criado como un príncipe, rodeado de lujo y privilegios. Pero en un instante todo cambió. Tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, tuvo que huir al desierto, abandonando su vida de riqueza para vivir como un simple pastor. De príncipe a fugitivo, Moisés tocó fondo. Quizás tú también te hayas sentido así, como si lo hubieras perdido todo, como si tu vida se hubiera descarrilado, como si Dios te hubiera sacado de una posición cómoda y te hubiera arrojado al medio del desierto, sin explicaciones. Pero ¿sabéis qué es lo más impresionante? El desierto de Moisés no fue un castigo, fue un entrenamiento.
tocar fondo. Como escuela de Dios, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado para liberar a Israel. Durante este tiempo aprendió la humildad, la dependencia de Dios y el liderazgo que necesitaría para guiar al pueblo a través del mismo desierto. Si Dios hubiera llevado a Moisés directamente del palacio a la misión, no habría estado preparado. Él todavía pensaría como un príncipe egipcio, no como un siervo del Señor. Para Moisés, tocar fondo fue un campo de entrenamiento. Fue allí donde aprendió a sobrevivir, a escuchar la voz de Dios y a convertirse en el líder que guiaría a millones de personas a la tierra prometida. ¿Qué pasaría si tu desierto fuera en realidad tu escuela? ¿Qué pasa si Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? Muchas veces queremos huir de las dificultades, pero ellas son las que nos preparan para cumplir el llamado divino en nuestras vidas. El llamado llega cuando estamos en el fondo. Moisés estaba en el desierto, viviendo una vida sencilla, cuando vio la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios. Su llamado llegó cuando estaba en el fondo. Si ahora mismo sientes que estás en el desierto, tal vez Dios esté a punto de llamarte a algo grandioso. Quizás Él te esté formando para una misión que aún no puedes ver. Si crees que Dios te está entrenando en medio de las dificultades, comenta ahora: mi desierto es mi escuela. David y la cueva de Adulam. El fondo como lugar de transformación. David fue ungido rey cuando todavía era un joven pastor, pero en lugar de ser coronado inmediatamente, pasó años huyendo de Saúl, quien quería matarlo. Y así fue que el futuro rey de Israel se encontró en el fondo, escondido en una cueva, solo, traicionado y sin saber qué le sucedería. La cueva de Adullam era oscura, fría y solitaria. Era lo opuesto al trono que Dios le había prometido a David. Y tal vez así es como te sientes hoy, atrapado en una cueva emocional, espiritual o financiera sin salida. Pero prestad atención, Dios convierte las cuevas en cunas de reyes. Tocar fondo como lugar de transformación. David entró en la cueva como fugitivo y salió como líder. Ese lugar de humillación se convirtió en el punto de inflexión en su vida. En realidad, él no estaba solo. Dios estaba allí y le envió a David hombres que también estaban quebrantados, en bancarrota y desilusionados. En la cueva, Dios transformó a David de un joven ungido a un guerrero listo para reinar. Aprendió a confiar plenamente en el Señor, a luchar sus batallas espirituales y a convertirse en el hombre conforme al corazón de Dios. Si Dios te permitió entrar a la cueva, es porque quiere que salgas de ella transformado. Tocar fondo no es un castigo, sino un lugar de transición. Si estás pasando por un momento de dolor y soledad, debes saber que Dios puede estar usando este tiempo para moldear tu carácter y prepararte para algo más grande. ¿Estás en la cueva o en el trono? David podría haberse dado por vencido allí mismo. Podría haber pensado que nunca alcanzaría el trono, pero decidió confiar en que Dios era fiel. La pregunta para ti hoy es: ¿permitirás que tu cueva sea un lugar de renuncia o un lugar de transformación? Si crees que Dios te está formando para algo mayor, comenta ahora: mi cueva es mi entrenamiento. El hijo pródigo. Tocar fondo. Como momento de arrepentimiento y retorno. ¿Alguna vez has sentido que tomaste malas decisiones y terminaste lejos del propósito de Dios? ¿Quién gastó sus fuerzas en el lugar equivocado y de repente se dio cuenta de que estaba en el fondo? Esta fue exactamente la experiencia del hijo pródigo. Tenía todo en la casa de su padre, pero decidió seguir su propio camino. Tomó su herencia, salió al mundo y lo desperdició todo. Y cuando se acabó el dinero, llegó el hambre. Perdió amigos, perdió estatus, perdió dignidad. Su punto más bajo fue literal
terminó cuidando cerdos y queriendo comer su comida. Quizás tú también hayas vivido momentos como este, cuando te das cuenta que lo que parecía libertad se ha convertido en una prisión. Pero fue allí, en el peor momento de su vida, cuando tuvo un despertar. El dolor lo llevó al arrepentimiento. Tocar fondo como lugar de retorno. Lo impresionante de esta historia es que el hijo solo se dio cuenta del valor de la casa de su padre cuando estaba en medio del barro. Si nunca hubiera caído, nunca habría comprendido el amor de su padre. Si no hubiera tocado fondo, nunca habría sentido la necesidad de regresar a casa. Muchas veces Dios nos permite pasar por dificultades para hacernos volver a mirarlo. Cuando todo va bien, podemos olvidarnos de que lo necesitamos, pero cuando estamos quebrantados, Él nos da la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y qué hizo el padre cuando vio regresar a su hijo? No lo rechazó, no lo castigó. Al contrario, corrió a su encuentro, lo abrazó y le devolvió la dignidad. Tocar fondo no es el final, es el comienzo de la restauración. Si hoy sientes que estás lejos de Dios, si sientes que tu vida está rota, sabe que Él está esperando tu regreso. Tocar fondo no es un lugar de final, sino de transformación. El hijo pródigo sintió que ya no merecía ser llamado hijo, pero su padre lo vistió con ropa nueva, le puso un anillo en el dedo y organizó una fiesta. Dios quiere restaurar todo en tu vida, pero espera que tomes la decisión de regresar. Si crees que Dios te está llamando a un nuevo comienzo, comenta ahora: regreso a los brazos del Padre. Pedro y la noche de la negación. Tocar fondo como reinicio del llamado. ¿Alguna vez le has fallado a Dios? ¿Alguna vez has sentido que lo has decepcionado tanto que no hay manera de empezar de nuevo? Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pasó por esto. Estaba enamorado de Cristo, declarando que nunca lo abandonaría. Pero en la noche de la crucifixión negó a su maestro 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro volvió en sí y lloró amargamente. Había tocado fondo, pero aún no sabía que Dios estaba a punto de restaurarlo. Quizás tú también hayas pasado por momentos en los que te sentiste indigno, como si hubieras fallado tanto que Dios ya no pudiera usarte. Pero la historia de Pedro demuestra que Dios no nos abandona, incluso cuando cometemos errores. Tocar fondo como lugar de arrepentimiento y restauración. Después de la resurrección, Jesús podría simplemente haber descartado a Pedro y elegido a otro discípulo más fiel. Pero por el contrario, se propuso restaurarla. En la orilla del mar, Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «Peter, ¿me amas?». Fue como si borrara cada una de las 3 negaciones. No fue suficiente perdonar a Pedro. Jesús quería restaurarlo por completo, demostrarle que todavía tenía un propósito para él. ¿Y tú? Tal vez hoy te sientas como Pedro aquella noche. Te sientes culpable. Piensas que le has fallado a Dios y que Él ya no puede usarte. Pero Jesús te hace la misma pregunta: ¿todavía me amas? Si tu respuesta es sí, entonces debes saber que Él todavía tiene planes para ti. El punto más bajo precede a una nueva misión. Pedro, quien lloró amargamente después de negar a Jesús, fue el mismo hombre que más tarde predicaría con valentía y guiaría a multitudes a Cristo. Tocar fondo no fue el final de tu viaje. Fue el comienzo de la mayor vocación de tu vida. ¿Qué pasa si Dios te está preparando para un nuevo comienzo? Si crees que Dios todavía tiene un propósito para tu vida, aún después de los fracasos y las caídas, comenta ahora: Dios todavía me llama por mi nombre. Lázaro, tocar fondo como oportunidad para un milagro mayor. ¿Qué pasaría si te dijera que a veces Dios permite que algo muera para que su gloria pueda manifestarse de una manera aún mayor? Lázaro era amigo de Jesús. Cuando enfermó,
Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Pero sorprendentemente, Jesús no fue inmediatamente. Él esperó. Y en ese tiempo de espera, Lázaro murió. Tal vez así es como te sientes hoy, como si hubieras clamado a Dios, pero Él no te hubiera respondido a tiempo. Como si tu situación ya fuera desesperada, pero lo que nadie entendió en ese momento fue que Dios tenía un plan mucho más grande, tocar fondo como plataforma para la gloria de Dios. Cuando finalmente llegó Jesús, Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Ella creía que Jesús podía sanar, pero no vio que Él podía hacer algo aún mayor. A menudo ponemos límites a lo que Dios puede hacer. Creemos que Él nos puede ayudar hasta cierto punto, pero cuando todo parece perdido, pensamos que se acabó. Pero Jesús respondió, tu hermano resucitará. Y delante del sepulcro, después de 4 días, mandó, Lázaro, sal fuera. Y lo imposible sucedió. Lázaro ha resucitado. Tu punto más bajo podría ser la preparación para un milagro. Si Lázaro no hubiera muerto, la gente habría visto una curación más. Pero porque él murió, todos fueron testigos de un milagro mayor, la resurrección. Quizás estés enfrentando un problema que parece irresoluble, pero Dios dice, este no es el final. Estoy preparando un milagro mayor. Si crees que Dios todavía tiene un milagro reservado para tu vida, comenta ahora, mi milagro está por llegar. Jesús en la cruz, tocar fondo como camino a la gloria. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso Jesús tuvo que tocar fondo antes de ser exaltado? El Hijo de Dios, el que nunca pecó, fue traicionado, humillado, azotado y condenado a muerte. Cargaba una pesada cruz, era objeto de burlas y en el momento más difícil incluso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Si hasta Jesús sintió el peso del abandono y del dolor, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nunca enfrentaremos momentos difíciles? Pero aquí está el misterio. El punto más bajo de Jesús no fue el final, fue el camino hacia la mayor victoria de la historia. Tocar fondo como puerta a la exaltación. La cruz parecía el final. El diablo pensó que había ganado. Los discípulos estaban confundidos, desesperados, sin esperanza, pero al tercer día la piedra fue removida del sepulcro y Jesús resucitó. La humillación precedió a la exaltación. La cruz vino antes de la corona. La muerte vino antes de la resurrección. Quizás estés en un punto donde todo parece perdido, pero Dios te dice, espera hasta el tercer día. Tu dolor no será eterno. Tu llanto no durará para siempre. Así como Jesús salió de la tumba glorificado, Dios tiene una resurrección preparada para tu vida. Si estás en el fondo, Dios está preparando tu exaltación. La Biblia dice que, por causa de la cruz, Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Lo que parece ser tu mayor humillación hoy, puede ser lo que Dios usará para elevarte. Tocar fondo no es tu fin, es el comienzo de tu resurrección. Si crees que Dios está a punto de convertir tu dolor en gloria, comenta ahora, mi victoria está llegando. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Pocas personas pueden perseverar hasta el final de un estudio como este. Y esto prueba algo muy importante. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Durante este video vimos que tocar fondo no es el final, sino una etapa necesaria antes de la exaltación. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Job lo perdió todo antes de ser restaurado al doble. Moisés enfrentó el desierto antes de convertirse en libertador. David se escondió en una cueva antes de ser coronado.
El hijo pródigo tuvo que caer antes de poder regresar al Padre. Pedro negó a Jesús antes de ser restaurado. Lázaro murió antes de presenciar el mayor milagro, y Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. Si Dios ha permitido que toques fondo es porque Él está a punto de levantarte. Ahora quiero que hagas algo muy especial. Si este mensaje te tocó el corazón, comenta ahora mismo: Dios me exaltará a su debido tiempo. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo espiritual que crees que Dios tiene el control de tu historia. Además, quiero invitarte a compartir este video. Hay personas que en este preciso momento están en el fondo, sin esperanza. Personas que necesitan esta palabra para entender que Dios no los ha abandonado. Al compartir, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para alcanzar estas vidas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No dejes que este sea solo otro mensaje que escuchaste y luego olvidaste. Este canal puede ser el lugar donde Dios te hablará en los momentos difíciles. Así que activa las notificaciones y sé parte de esta familia. Ahora, respira profundamente. Cierra los ojos por unos segundos y siente la paz del Señor. Deja que la música suene y aprovecha este momento para agradecer a Dios. Padre, gracias por cada persona que siguió este mensaje hasta el final. Fortalece a los que están en el fondo y prepáralos para la exaltación. Que esta palabra germine en vuestro corazón y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, tocar fondo no es el final. Es el lugar donde Dios te está moldeando para algo más grande. Nos vemos en el próximo video. Quédate en paz.